En este video veremos las técnicas de estudio, de análisis y síntesis. Para esto empezamos con una introducción. ¿Qué son las técnicas? Son aquellas estrategias o herramientas que nos van a ayudar a mejorar y a efectivizar nuestro proceso de estudio en las diferentes fases. Ahora, es importante decir también que estas técnicas no son infalibles y no funcionan de la misma forma para todos. Cada uno deberá primero conocer las técnicas y luego escoger cuál se adapta mejor a su forma de aprender. La lectura, si bien no es una técnica de estudio, es la práctica importante para el estudio. Es el paso previo a la forma general de entrar en contacto con el tema. Es necesaria la lectura para todas las técnicas que vamos a ver. Y esto implica una lectura crítica, quiere decir una lectura activa y un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de la lectura vamos a tomar en cuenta dos elementos, la comprensión lectora y la velocidad lectora. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto de forma global como de forma específica, e implica la lectura crítica, que quiere decir que yo entiendo lo que leo e incluso puedo dar una opinión sobre lo que entiendo. Mientras que la velocidad lectora se refiere a la cantidad de palabras que se lee por minuto. Esto nos ayuda siempre y cuando se llegue a la comprensión. Si no hay comprensión, no nos sirve de nada la velocidad, pero si tenemos una buena velocidad lectora y comprendemos el texto, nos ayuda en la eficiencia al momento de estudiar. Para lograr una comprensión lectora hay muchas técnicas. Un método, por ejemplo, es el SQ3R, por sus siglas en inglés, que consiste en 5 pasos. El primer paso es examinar, hacer una visión general del texto sin detenernos en detalle, buscando las ideas generales. El segundo paso es preguntar. ¿Qué se espera de este texto? Yo pregunto de qué tratará el texto, qué cosas me enseñará según la visión general que tengo. En el tercer paso ya entro a la lectura de forma activa y detallada para lograr la comprensión del texto como un aprendizaje, filtrando ya términos importantes. En el cuarto paso hablamos de la repetición. Debo hacer una repetición de la lectura con las palabras propias. Yo me pregunto qué entendí y si puedo repetir con mis propias palabras lo leído, quiere decir que comprendí la lección o el texto. Finalmente vamos a repasar, comprobar que se ha entendido y asimilado todo el material, como aprovechando las notas, los resúmenes o los esquemas que vayamos haciendo en la lectura, nos va a llevar a la comprensión lectora como tal. Ahora sí podemos ver las técnicas de estudio. La primera que vamos a ver es la técnica del subrayado. ¿En qué consiste? Consiste en destacar aquellas ideas o datos fundamentales de un texto. ¿Qué significa eso? Identificar las frases o las palabras que contengan la información principal para luego repasar o sintetizar lo aprendido, ¿no? Podemos ver acá algunos pasos que no son la receta, pero se puede usar. Primero, siempre hacer una lectura rápida del texto, como habíamos visto en la lectura, ¿no? Esto nos lleva a la visión global, sin detenernos en detalles. Luego hacemos recién la lectura párrafo a párrafo. Este es el segundo paso. Esto nos va a llevar a una comprensión específica del texto. Ya en el tercer paso, recién vamos a subrayar las palabras clave, las ideas principales, las ideas secundarias, como los detalles de interés, pero ya sabiendo qué es lo importante y que no, porque ya hemos comprendido la lección. Y finalmente podemos o no hacer anotaciones al margen, que se refiere a aquellas palabras claves que ponemos al margen de nuestro subrayado. Esto no es obligatorio, es para una mejor comprensión. ¿Cómo subrayar? 1. No subrayar durante la lectura rápida, porque apenas tenemos una visión global de lo que es el texto. 2. Subrayar las ideas principales, las palabras clave, los datos y las fechas según lo comprendido. 3. Usamos un lápiz para subrayar o también resaltadores o colores para jerarquizar lo que subrayamos. Y en el 4 siempre debemos leer y comprobar que nuestro subrayado tenga relación entre los resaltados del tema y se pueda entender. Si vamos a usar colores para subrayar, nosotros le damos la jerarquía necesaria a cada color. Acá hay un ejemplo. Y vemos acá un texto. Y si usamos esta jerarquía de colores, nos va a quedar algo así. Según los colores, el título, las palabras claves o los listados, los subtítulos, etc. Jamás se debe subrayar de esta forma. Subrayar es solamente identificar las ideas claves, no todo el texto, porque esto en vez de ayudarnos nos va a perjudicar.
Otra técnica que tenemos es el resumen. Consiste en recoger las ideas principales del texto y sintetizar la información de la forma más breve posible, como vemos en la imagen. Acá es importante utilizar en el resumen un lenguaje propio, pero jamás suprimir las partes importantes del texto. Esto va a ser un producto de la lectura de comprensión, por eso lo vimos como el primer elemento importante. ¿Qué pasos podemos utilizar? Primero, la lectura y la comprensión, leer detenidamente las veces que sean necesarias hasta comprender. Luego ya podemos ir tomando los apuntes o subrayar, podemos acá usar la técnica anterior. Anotamos o subrayamos las ideas más importantes y diferenciamos de las secundarias. Y en el tercer paso recién vamos al resumen como tal, enlazando las ideas principales con las propias palabras, yendo de lo general hacia lo particular. En el cuarto paso, igual que en la anterior técnica, debemos hacer una revisión, comprobar que el resumen que tengo se entiende y que no falte ninguna parte importante del texto original. Y justamente eso vemos en las recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer para un buen resumen? Organizar las ideas desde las más relevantes hasta las menos importantes. No copiar partes de manera literal. En lo posible siempre tratar de poner en nuestras propias palabras. Asegurarse de que el escrito no sea más extenso que el texto original. Algunos autores hablan de máximo un 33% o algunos de un cuarto, o sea un 25% del texto. Y finalmente, como ya dijimos, siempre revisar y editar lo que sea necesario para tener un producto de calidad y que nuestro resumen se pueda entender. Otra técnica son los cuadros sinópticos o esquemas, que es una forma visual de resumir y organizar las ideas en temas, subtemas y conceptos. Esto nos va a servir siempre para repasar o entender mejor. Los cuadros sinópticos, como vemos acá el ejemplo, tienen una estructura y una jerarquía a partir de un tema principal y de él se desprenden los temas secundarios, como vemos en el ejemplo. No empieza en uno y se va subdistribuyendo en los temas siguientes. También es importante el uso de llaves como conectores para organizar la información, ya sea en grupos o subgrupos de ideas. Pueden usarse en vez de llaves, líneas o flechas. Esto nos lleva a que justamente hay tres tipos de cuadros sinópticos y la diferencia solamente es su presentación visual. Veamos estos tres tipos de cuadros sinópticos. El primero se llama de llaves. Usa llaves justamente para organizar la información en ideas principales, secundarias, etcétera, como vemos en el ejemplo, ¿no? Para conectar y jerarquizar el uso de llaves. El cuadro de flechas es exactamente lo mismo, la única diferencia es que utiliza flechas o líneas como conectores, como vemos en el ejemplo, desde lo general a lo particular. Y el cuadro de red es un poco más libre, no tiene un orden tan específico o marcado como este, muestra la jerarquía a partir de un tema principal o idea. Utiliza líneas para su conexión. La siguiente técnica es el mapa conceptual. Es el diagrama de síntesis donde las ideas se organizan en nodos por jerarquía. Se conectan con palabras de enlace sobre las líneas y se puede leer como si fuera un resumen, pero siguiendo las líneas sin que falte información. ¿Qué elementos encontramos acá? Bueno, que vemos en el mapa conceptual. Primero, los conceptos, que son aquellas ideas o conceptos dentro de rectángulos u óvalos, como vemos acá. Son palabras, una, dos o máximo tres palabras dentro de los rectángulos y de los óvalos. No puede haber conceptos completos o copias. También tenemos las palabras de enlace. Son aquellas palabras que vinculan los conceptos y se escriben sobre las líneas, marcan la relación que establece. Fíjense acá, sobre las líneas son palabras que también pueden ser solamente conectores, de, en, se dividen, son, nada más. Ese tipo de palabras cortas para conectar. Las proposiciones es la unidad semántica que se constituye por los conceptos y las palabras clave. Todo un concepto más su palabra clave que se entienda sería la proposición. Y finalmente usamos las líneas o las flechas. Son aquellas líneas o flechas que marcan la conexión y las jerarquías. Siguiendo la línea también vamos a ver qué jerarquía tiene, cuál es la idea principal, cuál es una secundaria, cuál es un ejemplo. Siempre de manera general hacia lo particular. Algunas recomendaciones o pasos. Primero, seleccionar el tema, investigamos y recopilamos toda la información necesaria. Una vez que tengamos la información, ¿qué hacemos? Leemos y comprendemos, siempre como en todas las técnicas, palabra clave, la comprensión de todo este material que tenemos. En el paso 3 ya podemos identificar los conceptos o las ideas más importantes y las secundarias. En el 4 recién armamos nuestro mapa conceptual, ordenando y estableciendo las conexiones de los conceptos según su importancia. En el paso siguiente revisamos y afinamos los detalles leyendo nuestro mapa y viendo que se pueda comprender. Finalmente vemos los mapas mentales. Igual son diagramas que representan las palabras, ideas, conceptos, pero dispuestos alrededor de una palabra o concepto clave. Se diferencia de los anteriores porque está compuesto por imágenes representativas.
¿Qué elementos encontramos en un mapa mental? Como vemos en este ejemplo, que es mucho más llamativo. Primero, el asunto central, que es el dibujo, el concepto o ambos que representan al tema a desarrollar. En este caso tenemos ambos, no es un dibujo pero que tiene el concepto. Ahí dice cultura. Ocupa el lugar central y el más llamativo, de él se desprenden las demás. También va a utilizar imágenes, símbolos y colores que representan a los conceptos, las ideas y los datos y que usan muchos colores llamativos. Pueden ser dibujos o pueden ser palabras que están de diferentes colores que representan ideas. Justamente las ideas son aquellas palabras que pueden acompañar a las imágenes o se unen a los conceptos. Ya las ideas son estas palabras. Muchas veces acompañan a la imagen, como acá filosofía, historia o tragedia, la odisea, etcétera. Son esas palabras que acompañan a la imagen o nos muestran las conexiones que puede haber. Y tenemos también las agrupaciones, que son los principales temas o ideas que se desprenden del asunto central y que permiten asociar. En este caso tenemos 3 agrupaciones: literatura, filosofía e historia. Se desprenden del tema central y luego tienen sus propias ramificaciones. Y finalmente vamos a tener las ramas o ligas. Son aquellas líneas a manera de ramificaciones que se usan para unir las ideas generales y las específicas. Vemos acá, pueden ser literalmente ramas, como en este caso, o líneas a manera de ramificaciones que van mostrando las conexiones y las especificaciones. Algunas recomendaciones o guía para su uso. Siempre comenzamos del centro de la página a partir del asunto central. Después identificamos las agrupaciones que se desprenden del asunto central. Unimos esas asociaciones o ideas mediante ramificaciones o líneas, como ya vimos. Se trabaja siempre hacia afuera, desde el centro, en todas direcciones de forma creciente. Y usamos imágenes y colores, o muchas imágenes y muchos colores, para apoyar visualmente la presentación. Muchas gracias.